Desde Maitana, una parada obligatoria cada vez que salimos hacia el centro o el occidente del país. Les damos la bienvenida a un nuevo video. Nos van a estar acompañando a visitar un destino que ya hemos estado por allí, pero va a ser la primera vez que voy a acampar y es Cuyagua, para celebrar el 9º aniversario de Soco Adventures. Parece poco, pero miren, ya vamos a cumplir casi una década ofreciendo servicios turísticos a venezolanos, a extranjeros. Empezamos en el 2016, surfeamos el 2017 y el 2018, yo creo que de los peores años de la historia de nuestro país. 20 también, horrible, mundial, a nivel mundial, o sea, caos total. Y acá seguimos creyendo, apostando, dándolo todo por Venezuela, a pesar también de la situación tan difícil que se vive ahorita. El turismo está, prácticamente parado, pero este momento, honestamente, para la empresa es muy importante y es por eso que decidimos hacer este viajecito con varios, no todos pudieron venir, pero nada, acompáñenos que la vamos a pasar bien chévere. Sobre todo porque vamos a acampar y amamos demasiado acampar. ¿Quién nos está acompañando por aquí? ¿Quién nos está acompañando? Va a ser su primera vez en la playa con nosotros. Bueno, y creo que en En su general, vida, pues, seguro. playa salada. Exacto. Viajero, sé que todavía no la conocen mucho, pero es un amor de perra, o sea, se van a enamorar de ella tanto como nosotros. Yo cuando les dije que Soquita estaba mandada a hacer, bueno, parece que el mismo creador que hizo y puso en nuestras vidas a Soquita lo hizo con Hannah. Porque si ustedes la ven, tiene cara de Jack Russell, pero lo último que tiene es actitud o personalidad, perrunalidad de Jack Russell. Yo he tenido 2 Jack Russell en mi vida y de verdad que son los perros más hiperactivos, enérgicos que existen. De hecho, uno de mis mejores amigos también tiene un Jack Russell y cada vez que uno va para su casa, eso es lanzarle la pelota. Se cansa uno estando sentado lanzando la pelota y no el Jack Russell yendo a correr y trayéndola y tal. Pero Hannah todo lo contrario. Es demasiado tranquila, demasiado cariñosa, hace pipí y pupú. Cuando la bajamos, nada de hacer pipí y pupú en la casa. Ay, no sé por qué increíble. Miren, acá están los precios de las arepitas de Maitana, me parece muy bien, entre 7, 6 y 9 dólares la mixta con 2 sabores, también tienen sandwichitos. Y una cosa muy importante, miren, Loperam, por si le cae mal la comida, omeprazol, Festal, de todo un poquito. Gracias, mi reina. Yo hoy decidí desayunar en casita porque, bueno, salíamos tarde, ya son las 11 y pico de la mañana, casi el mediodía. Y dije, no voy a esperar a Maitana, pero miren esta delicia. Si ustedes hacen su paradita por acá, hay carne mechada, pollo, tajada, cochino, jamón, quesos, muchos quesos. Los mejores quesos, por supuesto, los quesos frescos venezolanos. Huevito de codorniz con salsa rosada, salchicha, atún, pulpo, camarones, ensalada de camarones, ensalada de gallina, reina pepiada, Les estoy diciendo esto y ya me provoca una arepita de reina pepiada con queso guayanejo, con queso de mano. De verdad que manjares de la vida. Una arepa de reina pepiada y queso fresco venezolano por 9 dólares y la pide con 2 contornos. Por supuesto, eso es al precio de la tasa del Banco Central, que serían 250 bolívares aproximadamente cuando se grabe este video. Y bueno, pueden sacar la cuenta del precio real. Acabamos de entrar al Parque Nacional Henry Pittier. Llegamos ya al estado de Aragua hace como unos 15 minutos. En total, diría yo, 1 hora y media desde Caracas. Hemos venido súper tranquilos porque, como han podido ver, el clima estaba un poquito nublado, lloviendo al principio. Ya no llueve, pero está todavía las nubecitas ahí con ganas de llover.
nos queda aproximadamente 1 hora y media más desde que uno hace la entrada al Parque Nacional en dirección hacia Ocumare y Cata hasta llegar a Cuyagua. La vía por ahora ha estado bastante bien y bueno, ya les iremos mostrando lo que queda de camino y qué tal está. Al menos en comparación con la de Choroní, que es la que se compara bastante con esta vía hacia Ocumare o Choroní. ¿Cuál está mejor, la de Ocumare o la de Choroní? Pues tenemos desde el año pasado que no vamos a Choroní, de hecho ya pasamos fin de año y principios de este año. Sí teníamos ya como 2 años sin venir a Ocumare, Cata, Cuyagua, así que ya se las iremos mostrando. Qué cool, nos acabamos de encontrar con una familia, o bueno, no sé si eran familia porque no les pregunté. Era una manada de monos. Pero una manada de monos capuchinos, podría decir que más de 20. De hecho, apenas pude grabar unos cuantos porque también estábamos grabando en vertical para Instagram y acá en horizontal para YouTube. Pero qué impresionante. Eso es lo cool de ir relativamente suave. Bueno, por acá uno no puede pasar de 40 kilómetros por hora en esta vía. Aunque debo confesar que está mucho mejor que la de Choroní. La vía en principio es más ancha, la de Choroní es más angosta. Y en segundo lugar no tiene tantos huecos, baches, grietas ni nada. Así que podría decir que está mejor. Pero fue muy cool literalmente los monos. Y te veían y como decían, vete aquí pues, vete aquí. Porque ustedes saben que los monos son malandros. Los monos son cuchi y velo de lejos, pero nada de cerca. Y si alguna vez ustedes se llegan a encontrar un mono, miren, no les den pero nada, ni cambur, nada, ni una fruta, nada, porque no los miren a los ojos. Son malandros, les digo que son malandros, que nosotros hemos tenido fuertes encuentros con los monos y de verdad que es complicado. Pero verlos de lejos siempre es un placer. De hecho, estos son los momentos en donde digo, ¿por qué no viajé con la cámara? Pero bueno, viajar con ese mamotrete, cámara, lente, vaina, es un poco aparatoso. Sobre todo cuando es bueno, no un fin de semana porque estamos viniendo entre semana, pero digamos que un viaje de descanso. Porque igualito estamos grabándoles y haciendo algo, pero no tan intenso. Vayan atentos siempre a la vía que los puede sorprender. Especialmente todo el Henri Pittier, que es espectacular. Retirar lo dicho de la vía, por lo menos hasta Ocumare bien, pero después de Ocumare terrible. O sea, al mirador de Cata, hueco, y ya desde Cata empezando la vía hacia Cuyagua, también terrible. Finalmente, En Cuyagua. después como de 3 horitas y media, debo retractarme de mis opiniones con respecto a la carretera de Choroní. O sea, ya va. Hasta Ocumare mejor. Más ancha, menos baches, menos huecos. Desde Ocumare hasta Cuyagua, un desastre. Muchos huecos, partes en donde el monte se comía la vía y prácticamente se ponía de un solo canal, grietas, baches. Pero aquí estamos.
Hoy es martes, así que la playa la tenemos sola para nosotros y eso es una delicia. Eso es lo increíble de venirse entre semana a las playas de Venezuela y bueno, prácticamente de todo el país, no solamente de aquí de Aragua. Si se fijan, prácticamente está sola para nosotros. Al principio de la playa habían unas carpas, había una gente, pero nosotros decidimos venirnos por acá donde literalmente no hay nadie más. Ahora vamos a armar el campamento. La maleta está a reventar. Miren, ya les voy a mostrar esta locura. Espero que no se caiga nada cuando abra. Ups. Pero sí se cayó. Así está la maleta. Es impresionante, pero no importa cuántas veces sacudas la carpa antes de guardarla, cuando la vuelves a traer a la playa, tiene arena adentro. O sea, eso es como ley de camping, sobre todo si es para la playa. Arena siempre. Y los que no vivimos en casa, sino que vivimos en apartamento, no tenemos la posibilidad de abrir otra vez la carpa cuando lleguemos a la casa, dentro del pequeño apartamento y vaciarle toda la arena otra vez. Así que toca echarle su buena sacudida. Hay gente que viene con colchones de playa, yo no, yo prefiero unos aislantes térmicos inflables, ocupa menos espacio, te quitas la ladilla de estar inflando los colchones a mano, bueno, si tienes una bombita eléctrica, que si la cargaste, que si las baterías, que si tal, esto se infla solo, literalmente uno le abre esta valvulita que está acá y lo lanza así. ¡Wow! Almohadita, no puede faltar. Acomodante todo. Y estas almohadas son una divinura, esponjositas. Miren este otro aislante, lo chiquitico que es. Por eso me gusta más viajar con aislante que con sleeping, que con colchones. No ocupan nada de espacio. No se los puede llevar hasta en un bolso de trekking para acampar. Aunque este así de finito sí toca inflarlo. Ahora los sleeping bags. Estos chiquititos porque para la playa no hace falta una cosa tan gruesa que da mucho calor. Esto es otro aislante térmico inflable. Ay, papá, ojalá que no haya mucho frío. Valerie me va. Pero bueno, miren, traje aquí la toallita de Dos Locos Store, especialmente esta que es de 1,80 por 1,80. De las pocas que todavía nos quedan disponibles, porque lamentablemente, bueno, o afortunadamente volaron todas, se vendieron todas justo antes de que llegara la Navidad. Y el próximo pedido no estamos 100% seguros de que nos llegue este año. Aquí con 1,80 por 1,80, no, yo con esto me super arropo. Así que esta va a ser mi sabana, guacata. También tenemos unas sillitas aquí. Estas sillitas son muy divertidas, me encantan. Por acá tenemos muchas lucecitas. Bueno, eso ya se los mostramos en la noche. Una duchita. Unas hamacas. Vamos a ver si encontramos donde guindarla. Y tenemos otra carpita para Hannah. Una de las cosas que a mí me encanta de acampar en Cuyagua es que si se te queda algo, hay solución. A diferencia de, por ejemplo, si uno va, no sé, a acampar para Paria o para la Gran Sabana o, bueno, muchos otros lugares de Venezuela en donde no hay como fácil acceso a comercios o están muy lejos. Acá hay un motorizado que va dándole vueltas a la playa y se acerca. De hecho, nosotros nos íbamos a traer botellones de agua de 18 litros, no, eso es muy grande. Entonces dijimos, no, las compramos allá, una cervecita. No, las compramos allá. Y ahorita pasó el motorizado, mira, brother, por favor, tráeme ahí 2 botellas de agua, una cajita de cerveza, una bolsa de hielo. Y se va con su moto, tiene su cesta en la parte de atrás. Te llama cuando esté en la licorería o en el abasto para que le pagues directo al abasto. Y luego, pues, bueno, te cobra la carrera, pero es súper económico y vale mucho la pena. Sobre todo si traían la maleta como nosotros, que estaba súper full. Qué felicidad me da que acampemos juntos los 3 por primera vez. Espero que sea la primera de muchas. Amén. Y esta señorita se está portando muy bien. Explora, pero vuelve, si la llamamos hace caso. Así que, primera prueba, aprobada. Sí, va. Janita del Tana, Hannah del Tana. Y Hannah con J, no vengan ustedes de H y doble N, no, Hannah con J,
que en guarao significa río pequeño. Sí, fue Porque muy ella es mi río cómico. chiquitito. Antier fuimos al tijerazo a comprar unas cositas y una señora bastante fancy, se ve que era del este del este. Me Nos pregunté dice, que cómo se llama y le digo, Hannah, Hannah, how are you? Are you okay? You are so beautiful. Y yo, no, con J. No, con HWN. y Hannah Ella es del porque Delta. la rescatamos en Delta Macuro, exactamente. Aunque por allí se habla inglés. Sí, es verdad. Si no han visto ese video, los invito a que vayan y lo vean. En una islita que se llega desde Tucupita hay una comunidad guyanesa que literalmente habla inglés. Pero no. Hannah es más venezolana que la arepa. Sí. Llegó mi momento favorito del camping. Bueno, en verdad es mi Nuestro. momento favorito de la vida. Comer. O sea, comer para mí placer número Bueno, uno. todavía no viene la parte de comer, viene la parte de preparar. Bueno, pero exacto. No es lo mismo. Es verdad. Cocinar. No, pero en el camping es lo que más me gusta de todo, cocinar y obviamente comer, porque me hace desmentir mitos. La gente dice, no, que uno va a pasar roncha, que la ticatún, que... No, aunque sí traímos lata de atún. Y ya comimos la atún. Un pancito con atún para amortiguar porque ya hace hambre. ¿Pero qué vamos a preparar? Vamos a preparar arrocito Ok. con unas milanesas de pollo Ok. y ensaladita. Ok. Y luego tenemos un chocolatico de postre. O sea, en verdad, si uno se viene bien preparado, no se pasa roncha. En Y el además camping, hay no. que cocinar con esta vista. O sea, qué delicia. Qué delicia. Amo acampar. Y si tú nunca te has atrevido a acampar por miedo a la incomodidad, qué rico esta incomodidad. Incomodidad, porque nuevamente, si vienes preparado, vas a pasarla muy bien. Nosotros teníamos una cocinita de camping, o tenemos, que no sabemos dónde está. Si tú estás viendo este video y sabes dónde está nuestra cocina de camping, por favor, Déjanos en los comentarios. por favor. Déjanos en los comentarios. No estoy. ¡Ay! Pero- Ana del Valle. También tenemos estos quemadores que en verdad resuelven. Si quieres, suéltala. Lo único fastidioso de estos quemadores es que tienes que hacer como una barrera aquí para proteger de la brisa, Mire, pero funciona Baby. muy bien. bebé. Y bueno, son con bombonitas de gas Coleman. Mira, Acá tenemos un bolsito con todos los juguetes para la cocina, para el agua, una tabla para picar, cafecito, la media para el café, chocolate de postre, para las No arepas. muestra el chocolate, que no lo vamos a compartir. Ok, guardamos el chocolate. Platico, olla, aquí está. Mire, chiquita. Y aquí está para las milanesas. Y miren, ve, hasta un condimentero de camping, miren qué belleza. Sal, pimienta, sal con ajo, pimienta cayena, curry, paprika. No, aquí de todo, papá. Las tacitas para el café para más tarde. Y hasta una esponja para lavar los platos, porque en el camping también hay que lavar. Después de ese hermoso atardecer, nos comimos unas ricas hamburguesitas y a dormir. Es bastante temprano, diría yo que son como las 9:30 de la noche. Pero de verdad que qué rico es dormir temprano. Creo que dormir temprano está infravalorado. Y sobre todo acampando, con el sonido de las olas, que ahorita no se ve nada, pero se escucha muy rico. Así que nada, para ustedes unos segundos, para nosotros unas cuantas horas. Nos vemos mañana. Buenos días por la mañana. Miren qué espectacular. La brumita que cae sobre el mar al fondo. Son las 7:20 de la mañana. En verdad estoy despierto desde un poco antes.
porque también nos acostamos a las 9:00, o sea, dormí un montón. Qué rico amanecer en Cuyagua con todo este paraíso para ti solo. Se siente, bueno, quiero reflexionar aquí un poquito porque honestamente es raro, o sea, con todo lo que está pasando en Venezuela, que por obvias razones uno no puede hablar prácticamente de nada. Es raro salir y viajar, aunque literalmente este es nuestro trabajo, así como una persona que trabaja, no sé, en un supermercado se para en medio de tanta incertidumbre, en medio de tanta zozobra que se está viviendo en nuestro país y va a trabajar. Nosotros viniendo a Cuyagua también venimos a trabajar, a pesar de que en el inicio de este video pues les comenté que estábamos viniendo por la celebración del aniversario de Soco. Sí, esa es, digamos, la excusa perfecta, pero en verdad estamos creando contenido para Toyota, para una campaña publicitaria, estamos haciendo videos de YouTube, que por supuesto la plataforma nos paga para ustedes, así que sí, esto es trabajo. Y ojo, por YouTube, por esta red social, en verdad es prácticamente nulo, por no decir cero, pero muy poco el hate que recibimos, porque creo que bueno, las personas ya entendieron que nosotros que decimos quedarnos a vivir acá en Venezuela, pues lamentablemente tenemos que callar muchas cosas de las que pensamos o sentimos, pero yo escojo mostrarles lo bonito de nuestro país. Yo escojo empezar a trabajar, bueno, desde hace mucho tiempo, en la reconstrucción de la Venezuela que soñamos, y cuando las condiciones estén dadas para que todo ocurra, pues ya vamos a tener un pedacito de camino ganado. Miren qué maravilloso cuando el sol empieza a salir acá en Cuyagua, por allá, por la montañita. De verdad, si tienen la oportunidad, y algo que les voy a decir con toda la responsabilidad que lo amerita, vénganse, porque esto está muy tranquilo. O sea, me refiero a Cuyagua. En la entrada había un letrero que dicen: si roban, lo coñacean. Y eso es por una historia, bueno, varias historias, pero diría yo que hace más de 10 años. Me recuerdo que Instagram ni siquiera estaba de moda, sino era Facebook. Y bueno, unos señores decidieron robar y aplicaron la ley local, ya que, bueno, como que no se tomaban acciones legales, nuevamente para no ahondar en mucho detalle, y los locales amarraron a los ladrones en una palmera y los dejaron por ahí. Esos fueron videos que literalmente se viralizaron en Facebook hace 10 años. Desde entonces, o bueno, obviamente progresivamente disminuyó la violencia y la delincuencia, hasta que podría decir yo que hoy por hoy, o sea, no hay absolutamente nada. Nosotros ahí dejamos cocinas, termos, sillas, todo en el campamento, y bueno, ahí sigue todo, valga la redundancia. Eso es lo rico de Cuyagua, que uno no tiene que estar recogiendo todo. De hecho, ahora nos vamos para el río y bueno, las carpas se quedan ahí, y las mesas y tal, y el río está como a 15 minutos en carro, o bueno, como 10 minutos al lugar en donde nos gusta pararnos, más el tiempo que pasemos allá y volvemos. Así que esto es un paraíso. Esto es un paraíso, y de verdad que no veo cuándo, pero estoy seguro que más pronto que tarde vamos a poder disfrutarlo todos los que quieran, porque además venir a Cuyagua es bastante económico, prácticamente gratis. O sea, si vienes entre semanas es gratis, si vienes los fines de semana te cobran una pequeña entrada que, si no me equivoco, son $5 o algo así, para mantener la playa limpia, y vaya que limpia que está. Así que, bueno, ya luego acampar, si te pones en donde quieras es gratis, porque todas las playas de Venezuela son públicas gratis, pero luego si haces uso de toldos que los locales han construido, si tienes que pagar la tarifa. A nosotros nos cobraron $8 diarios por todo ese toldo que está ahí. Y miren quién se despertó ya. Ahí está Niñita haciéndole un masaje matutino. ¡Ay, cómo está esa perrita!
¿Cómo está esa perrita? ¿Cómo durmió esa Janita? ¿Cómo? Véngase, véngase. ¡Ay! Me estoy estirando, me estoy estirando. ¡Ay, ay, 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 ay! Seguro ya es una viejita y... Ah, bueno, porque obviamente eso nos lo preguntan mucho. ¿Qué edad tiene? No sabemos. Cuando uno rescata a un perro, uno confía en el veterinario, que nos dijo de 2 a 3 años, pero... También nos dijo que se había equivocado con la edad de un gato por 8 años, así que eso nos dio poca confianza. Nada, disfrutar de los años que viva en este plano y listo. Salimos del campamento y nos vinimos al río a lavar los corotos, los macundales. Teníamos un perolero del almuerzo y la cena ayer y por supuesto hay que limpiar para volver a cocinar. Entonces uno se busca un pedacito en donde el agua esté corriendo bastante y aquí mismo en donde se echa agua y jabón. También nos podríamos bañar, pero creo que en el camping las reglas del baño se extienden. O sea, si tú te bañas una vez al día, en el camping te puedes bañar una vez cada 2 días, no pasa nada. No, miren esta vaina que nos acabamos de hacer, unos capuchinitos, unos cafecitos con leche, pero bien cremosa. Nos trajimos este batidorcito acá, calentamos, no, esto está pero increíble. Yo quiero presentarles a José Daniel Matos. Tiene una página que se llama Matos Turismo y ofrece servicios acá en Cuyagua. Él es quien nos hizo los mandados. Como ven atrás está la moto. Uno no tiene ni que ir a la bodega, a la licorería, sino que usted contacta a José y él se acerca con la moto, le hace su mandado. Y después, bueno, ustedes le dan su propinita por hacer el favor, ¿correcto? Claro, por supuesto, mi hermano. Cuéntame claro todo lo que ofreces aquí. Hermano, escúcheme, nosotros trabajamos, buenos días. Mi nombre es José Daniel Matos Torres. Hago contenido en las redes sociales. Espero que todos me sigan en las redes como Matos Turismo, en Instagram, en TikTok. Pronto tendré mi página de YouTube, paso a paso. Listo, bueno, listo. Lo que yo les ofrezco es servicio de restaurante, servicio de tordo, alquilo silla, le hago su mandado, le compro su agua, su hielo, sus empanadas, todo lo que necesite mototurismo se lo hace realidad. Ah, miren, mototurismo. Y si la Matos. persona quiere que le es un paseíto para el río, Se ¿lo lo lleva hacemos también? un paseíto. Pronto voy a tener una moto de esa trirrueda para llevar a la gente a los miradores, para llevar a la gente para el pueblo, para que conozcan también los ríos que tenemos aquí en Cuyagua, que son puras cosas bien bonitas, oye. Ah, mira, qué nivel, de verdad, qué nivel. Yo pensé que era joda, pero en serio, es que en verdad hay como unas moticos ahorita que tienen Sí, como, sí, la como el tuk-tuk, pues, con la Esa. cabinita atrás. Esa es la del boom ahorita. Ajá, bueno, ojalá que la compres pronto y ya saben, Nombre si de vienen Dios. a Cuyagua, sigan a Matos Turismo, lo pueden contactar un día antes de que lleguen para que él les prepare o les aparte el tordito, especialmente si es en un fin de semana, porque ahorita estamos y está prácticamente vacío, Sí, pero en sí. un fin de semana se llena, ¿no? Sí, se pone muy full, llega mucha gente en excursiones, llega mucha gente de todos lados y tienen que llamarme. Mi número de teléfono es 0412-753-1739 y se comunican directamente con el amigo Matos Turismo, que soy yo. Bueno, no se diga más. Gracias, hermano, por todas las vueltas que nos ha hecho y por ese servicio que prestas aquí, inclusive en día de semana, porque la mayoría de los kioscos están cerrados hoy miércoles y bueno, se agradece que esté el pana José aquí haciendo todos los servicios que acaba de explicar. Claro, creo que sí. Bueno, aquí estamos a la orden. Los espero cuando quieran venir. La mejor atención, Matos Turismo, Cuyagua, Venezuela. Gracias, mi brother. Contra todo pronóstico, viajero, nos cayó un palo de agua. Bueno, no contra todo pronóstico, de hecho, ese era el pronóstico. Es verdad. Tuvimos suerte de que nos tocó una ventanita de sol, pero... Ahí está lloviendo, nos refugiamos en un ranchito de estos que venden comida
creo que quise decir refugiamos, no sé qué dije. Pero bueno, ya está las carpas y es que el toldito ese que se alquila obviamente no son nada impermeables, no quiero decir ni 50% nada. El agua entra bastante y nada. Especialmente porque estamos esperando la comida. Hoy decidimos que el almuerzo lo haríamos aquí en Cuyagua, entonces pedimos unos pescaditos fritos. No queremos comer bajo la lluvia, pero estar no es tan incómodo porque no está ni siquiera frío ni nada. La cosa es que la comida sí que no cuadra comérsela bajo la lluvia. ¿Ustedes qué harían? Miren, estábamos en la diatriba si ir para el río o bañarnos con el agua lluvia que cae por los techos del ranchito donde estamos. Las muchachas intentaron, bueno, el agüita lluvia. Acá nos llegó nuestro almuerzo. Ñita se pidió un parguito frito. Yo me pedí un filet de pez espada, que ya, bueno, casi me lo termino. Tostones, papita, ensalada. De verdad que es muy rico todo y los precios varían entre 10 y 15 dólares dependiendo del tamaño del pescado, bueno, el corte que pida. Pero está delicioso, de verdad, espectacular. Y agradecemos que tengamos un techito para poder escapar un pelín la lluvia. Aunque yo creo que ya paró. Miren, quiero que conozcan a Carlos. También le dicen Oreja acá en Cuyagua. Cuéntame, bro, ¿cuánto tiempo tienes viviendo acá? 6 años. Estamos cumpliendo 6 años este mes de noviembre ya aquí en la playa. ¿Y antes de Cuyagua dónde vivías? Caracas, soy de Caracas, el paraíso. ¿Qué te hizo tomar esa decisión de venirte a vivir para acá, para la playa? Mira, estaba en Caracas, había terminado todas las cuestiones allá, estaba buscando rumbo como que salir o así. Vine a una competencia de surf que me invitaron. Y después de la competencia me empecé a quedar. Los amigos de la posada donde estaba se fueron. Y que bueno, si te quieres quedar. Me fui quedando, empecé a trabajar con la posada y me agarró la pandemia y me quedé aquí en pandemia. Después de la pandemia conocí a mi pareja, que es de aquí del pueblo, y nos vinimos aquí a la playa y bueno, fueron fluyendo las cosas después de la pandemia. Que si una clase de surf, la gente se quería llevar una franelita, empezamos a hacer el negocio, pura vida. Cuéntanos todos los servicios que ofrece, porque veo que hasta azaí dice ahí. Sí, tenemos clases de surf, damos clases de yoga, tenemos rutas de senderismo, tenemos la tienda que abrimos el fin de semana, todo lo que es ropita de Cuyagua, pura vida, y sacamos los bowls de azaí también y alquilamos todo lo de camping, carpas, colchones, sillas. ¡Ay, qué brutal! O sea, que si la gente se quiere venir a acampar y se le quedó el colchón, se le despichó el colchón que trajeron, te pueden alquilar uno aquí a ti. Tenemos todo lo de camping aquí. ¡Ay, qué divertido, qué divertido! Bueno, gracias, ya saben, aquí está la entradita de Cuyagua, el pana Carlos, mi pana, pura vida. Si vienen, pásense por aquí, la ropita está chévere, nosotros vamos a llevar un par de franelitas porque ahora están bien bonitas. Nos fuimos al río, volvimos, preparamos la cenita, que fueron unas fajitas, no sé si tan dignas de mostrarlas en el video, por eso no las documentamos. Creo que faltaron un par de ingredientes, pero con hambre todo es rico. Y ahorita nada, echando cuentos aquí, jugando jueguitos mientras consentimos a Hannah. Buenos días, miren qué espectacular está el clima hoy, totalmente despejado, bueno, casi total. Ahí está saliendo el sol justo detrás de la montaña, el señor ahí pescando a contraluz, se ve todo poético, de verdad, qué bonito. Miren cómo amanecemos. Ya nosotros estamos recogiendo todo. Hoy nos tocan muchísimas cosas por hacer en Caracas porque nos vamos de viaje pronto. Posiblemente cuando salga este video ya estaremos de viaje en un crucero que sale desde Cartagena, Colombia. Pero ustedes están teniendo la primicia por acá, así que si estás llegando al canal, suscríbete, que por acá contamos pues todas las cosas de primero. Por acá obviamente les echamos el cuento completo
Mientras que Instagram o TikTok cada vez son más efímeras y uno tiene que condensar todo en un minuto para contarles toda la historia. Cada uno se puede extender, puede conectar un poco más contigo que nos estás mirando y bueno, hacer videos más largos por supuesto. Tuvimos que hacer una pequeña pausa en ese acercamiento para saludar a Ñeñita porque estaba en ropa interior. Y yo aquí quiero hacer un inciso, quiero reflexionar. Puede ser una teoría conspirativa, quién sabe. Las empresas de trajes de baño hicieron campañas de marketing para que se viera vulgar estar en ropa interior. Llámenme loco y de viaje, pero es impresionante que a las mujeres les da pena salir en ropa interior, inclusive más grande que los trajes de baño. Para pensar, ¿verdad? Bueno, yo sé que me van a comprar con que no, pero es que la ropa interior es de algodón, mientras que el traje de baño es de tela licra, de nylon, etc. Pero si ambas piezas no están mojadas, las mujeres se ven exactamente igual. O sea, exactamente igual. A menos que verga, no sé, sea una ropa interior súper finita, pegadita, qué sé yo. Y en ese caso, bueno, está bien. Pero la mayoría de los casos no es así. Entonces, yo estoy seguro de que por ahí, en años atrás, las empresas de traje de baño quizás hicieron campañas de marketing para que se viera... Yo estoy aquí hablando huevonada, ¿no? Huevonada. No me vayan a creer nada. Pero tiene bastante lógica, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, me puedo ir para la playa con un short de fútbol, o me puedo meter en interiores, o me puedo poner la zunga. Yo no tengo problema. Pero para las mujeres así que no, estoy en ropa interior. Sobre todo mi esposa, ¿no? Y yo no, o sea, obviamente, no, como lo voy a grabar en ropa interior. Pero luego veo los trajes de baño que usa, que me encantan, por cierto. Y son igual de pequeños o hasta más pequeños a veces. Entonces, es un tema para debatir. Me gustaría saber tu opinión. Déjamela aquí abajo en los comentarios. Me encantaría saber tu opinión. ¿Consideras que es lo mismo estar en ropa interior que estar en traje de baño? O no, hay que estar en traje de baño, aunque sea más chiquito que la ropa interior. Buenos días, Ñeñita. Buenos días, ahora sí, estoy más presentable. El Manuel me quería grabar unas fachas que no, o sea, exactamente igual que ahorita, solo que... No, la pinta de camping no es nada agradable. Miren, yo les voy a decir algo. Esto ha sido delicioso. No sé cómo se vive en un fin de semana, porque obviamente en un fin de semana hay mucha más gente, pero ahorita entre semana es la cosa más perfecta y deliciosa del mundo. En la madrugada me paré a hacer pipí y el cielo estaba completamente estrellado y las estrellas se veían más brillantes, más grandes, más lindas. Así que si ustedes tienen la oportunidad de escaparse un día de semana y hacer algo especial en pareja, en familia, con amigos, pues háganlo. Y si no, bueno, incluso un fin de semana, que seguramente también el ambiente es chévere, pero lo que a mí no me gusta de los fines de semana es que la gente tiene su música y a veces está muy cerca, no sé, yo soy como medio ermitaña en la naturaleza, esa es la verdad. Si a ti te gusta la rumba, la vaina, seguramente te va a gustar también el fin de semana. Sí, yo me la disfruto de las dos maneras, pero sin duda lo prefiero así. O sea, que esté prácticamente solo para nosotros, solo al inicio de la playa y unas cuantas carpas. Bueno, tenemos el campamento medio desastroso. Lo que pasa es que como ayer estaba lloviendo mucho, tuvimos que guindar todo para secarlo. Y bueno, ya se secó, gracias a Dios, para no guardar todo eso mojado. Pero miren, hasta la sábana. Porque alguien dejó su carpa abierta y hasta la sábana. Todo se mojó. Ya desarmamos la carpa, nos preparamos un cafecito con leche, como ayer, delicioso. Por aquí Ani desarmando su carpa. Y ojo, todo está desorganizado porque como nos llovió tanto. Por acá Emma terminando de preparar el desayuno. Acá tenemos una carne mechada, que debo admitir que la compramos ya hecha y solamente la estamos calentando. Pero qué rico desayunarse una pelúa en la playa. Obvio, es súper válido traer cosas ya hechas. Y yo preparé estas arepitas que tenemos acá. Imagínense que en todo el fin de semana,
bueno, no es fin de semana, pero 3 días, 2 noches, no nos hemos gastado ni la primera bombonita de gas. Yo me traje 6, como tenemos 2 quemadores, diciendo, bueno, vamos a gastar 1 diario, 3 por 2, y nada, ni el primero se gastó. Y eso que solamente nos saltamos una comida, que fue el pescadito frito de ayer. De resto hicimos todo acá. Y si les digo que en todo este viaje hemos gastado menos de $100 por... No, menos. $50 por persona, créanme. Porque es posible viajar con bajo presupuesto en Venezuela, especialmente si están acampando, especialmente si se traen su comida. Por supuesto que tienen que hacer inversiones como en la cocinita, como en los equipos, pero si no quieren invertir, nosotros los alquilamos. Nosotros en Soco alquilamos cocina de camping, alquilamos carpa, alquilamos lo que necesiten para acampar y así no gasten tanto dinero. Buena Incluso publicidad, aquí también alquilan. Si llegaron a última hora a la playa Exacto. y se dan cuenta de que olvidaron un sleeping, un aislante, Exacto. lo que sea, ellos también los alquilan. Sí, con el brother de la entrada de la playa de Pura Vida. Ah, bueno, por cierto, esta fue la camisita que nos regaló, está súper cool, me encantó. De Pura Vida Cuyagua, ellos también les alquilan. No sé si tienen cocinas, pero todos los equipos de camping, carpa y eso nos dijo que sí. Recoger es algo que yo me disfruto hacer. Hay gente que, ay no, ya tenemos que regresarnos, qué aburrido y tal. Pero yo le pongo actitud porque si no se hace interminable el proceso. Entonces lo que hago es que sacamos todo, miren acá, tenemos una toalla en donde literalmente vamos a poner todo. Las muchachas por allá terminando de fregar los corotos, Ñiñita recogiendo la silla. A mí me gusta recoger acá, pero cuando llego a la casa ya me da flojera sacar todo del bolso. Porque todo tenemos un apartamento. Ah. Si tuviésemos una casa es más fácil porque uno obviamente estira todo en el patio, lava y tal. Y eso se hace más sencillo. Pero sacar las cosas con arena dentro de la casa es fastidio. Por eso hay que ser lo más meticulosos posible. ¡Listo! Regla número 1 a la hora de acampar, dejar el lugar más limpio de como lo encontraron, así la basura que se encuentren no haya sido suya. Es como, digamos, la cuota, el impuesto, el peaje que uno le paga a la naturaleza por las maravillosas vistas, los maravillosos paisajes, totalmente gratis. Siento que no hace falta mucho para acampar rico. Una cocina para prepararse el café, las comiditas, una mesa, sillas, las carpas, por supuesto, preferiblemente como la de nosotros que es por afuera oscura, pero lo que permite es que adentro se mantenga la frescura, es súper recomendable, se llama Fresh and Black. Así es. Y ya, listo. Buena compañía, unas corneticas pequeñas para que tú disfrutes de tu música y que te animes a venir a estos espacios que además son gratuitos, o sea, te puedes quedar aquí totalmente gratis. Nosotros estamos en una chocita y pagamos por la chocita, pero si te vas al final de la playa está totalmente solo y tu inversión es la de tus equipos de camping, pero de resto lo que gastes en comida ese fin de semana. Miren, yo quiero hacerles un recuento rapidito de todo lo que gastamos porque todavía no me lo puedo creer. El mercado en Caracas, para prácticamente todas las comidas, menos el almuerzo de ayer, fueron $150. El almuerzo de ayer fueron $90 porque cada plato costó 15 y éramos 6, $90. Más 150, 240. $25 que costó este toldo son 265. Y unos $110 que gastamos aproximadamente en todas las compras, que si la cerveza, que si el hielo, que si el agua, todos los mandaditos que le pedimos a José serían $375. O sea, ponte 380, $400 entre 6 personas. 6 por 6, 30. Eso son $60 por persona para 3 días y 2 noches. Me parece que está, de verdad. Estando cómodo. De verdad que estuvo chévere. Bebidas alcohólicas Si te incluidas. saltan los $90 del día de ayer que hicimos los almuerzos pagos, sería mucho más económico. Sí, exacto. Serían $45 por persona para 3 días y 2 noches. Me parece que es absurdamente económico por acampar en un paraíso, además solito para ti si te vienes entre semana, como si tuvieses una playa privada, porque todos los días estuvimos prácticamente solos. No sé si absurdamente económico, pero creo que lo vale, que es lo importante.
Porque ahí después van, ay, pero es que yo conseguí en un hotel de Tailandia, no podemos comparar. Entonces, si evitamos las comparaciones y le damos el valor que se merece esto, Sí, es verdad. siento que los vale. No, no, es verdad, es verdad. Porque ya me imagino también que, no, pero es que el sueldo mínimo, que es verdad, es verdad. Sí. Puede que no sea absurdamente económico para todos los venezolanos, pero me parece muy económico en un estándar global de lo que cuesta acampar en lugares tan paradisíacos como estos, además de haciendo uno las compras, tomando en cuenta cada detalle para ahorrar. Obviamente podríamos haber comido todos los días en la playa, pero el presupuesto hubiese aumentado considerablemente. Y yo considero que no comimos mal, comimos rico, divino. comimos divino, o sea que no se tiene que venir a pasar roncha para venir económico a acampar. No. Así que espero que les haya gustado mucho este video. Gracias por llegar hasta acá. Las aventuras de este par continúan, así que si todavía no se han suscrito, los invito a que lo hagan. Gracias por vernos, gracias por disfrutar de nuestras locuras y espero que se hayan disfrutado también este viaje que estuvo delicioso. Nos vemos como siempre en un par de días con un nuevo video. ¡Mua!